del estructuralismo, pero aún así está ahí. Cuando tú preguntabas, Jimena, sobre este tema de los imaginarios territoriales, no nos podemos olvidar que más allá de que la propuesta sea o no para algunos la más formidable en términos epistemológicos, la obra de Armando Silva, que es un semiólogo colombiano, ha tenido impacto mundial. Mundial, o sea, su libro era escrito Ciudades Imaginadas, probablemente más de 20 ciudades de todo el mundo, ¿no? Entonces, en su libro El asombro social de Armando Silva, que lo puedes comprar en Colombia, Armando Silva desarrolla toda una estructura conceptual profunda, densa, sesuda. Sí, o sea, el tipo lleva, no sé, desde el año 1996 también, que publica Imaginario Urbano, lleva hablando de esto, sí, o sea, lleva 30 años también hablando de esto. Entonces, este tipo, Armando, es amigo nuestro, él escribe y él construye una perspectiva muy interesante porque para él, y aquí voy a llegar al punto para no hablar de tanto, pero ahí él llega a un punto que es, para él la teoría de lo imaginario es una teoría también de la percepción, dice Armando, ¿no? Él y retoma todo lo que tú preguntas, o sea, para Armando, él dice, la ciudad es percibida, la ciudad debe ser un croquis, ¿sí? La ciudad hay que observarla, ¿por qué? La ciudad tiene colores, tiene olores, ¿sí? Armando elabora un concepto muy interesante que es el fantasma urbano, ¿sí? Dice, hay lugares que no tienen nada que ver probablemente con lo que es objetivamente el hecho de poder transitar por allí, sino que tú piensas, se conecta también con otros factores que habría que identificar, como la memoria, ¿sí? La memoria olfativa, cuestiones por el estilo, como él dice, esta calle es sucia y hedionda, y de repente vas, pero no, ¿sí? O esta calle es muy insegura, pero no, ¿entiendes? Hay conexiones con el pasado, ¿no? Y también Armando allí desarrolla todo lo que él llama pues, una especie de urbanismo ciudadano, ¿sí? Es decir, cómo los urbanos se forman a través de la apropiación de la ciudad. Pues ahí está el concepto de apropiación y significación del espacio urbano. Es clave. Para mí, entender este tema de lo territorial a través de Armando es clave. O sea, me parece clave. ¿Por qué? Él lleva estudiando ciudades por todo el mundo. Digamos. No es algo que de repente se lo inventó y lo teorizó de la nada. Él ha hecho investigación, ha ido a México, hace poco estaba en la frontera con Estados Unidos, Sonora, ¿no? O sea, el tipo va a Brasil, va a la Bienal de, no sé, en Europa se puede por toda la ciudad. O sea, el tipo anda recogiendo, y su trabajo es muy semiótico, digamos así, ¿no? O sea, él va absorbiendo esos elementos. Pero bueno, entonces, yo creo que aquí tenemos un conflicto y es que, por ejemplo, Yuxin dijo en un momento, los imaginarios son matrices de representación. Fíjate lo que digo. Matrices de representación. Yo no sé, matrices de representación. ¿Qué significa eso? Que entonces el imaginario recoge las representaciones. O sea, que el imaginario es un cúmulo de representaciones. ¿Viste? Lo puso así, ¿eh? Así es lo que sí. Entonces, nos está escuchando lo que decir. Entonces, claro, ahí en ese sentido, uno dice, ¿qué estamos entendiendo por imaginario por representaciones? Ya, Jodret, Armando Silva, perdón, Jodret, Mark, Kavlik, Moscovici, no dan un fin, ¿cierto? Pero del imaginario tenemos una especie de dispersión, llamémosle así. Entonces, yo en Ecuador acabo de presentar en el workshop un texto que está en una revista, donde identifico un concepto básico, ¿sí? que los elabora inicialmente Juan Luis Pinto, pero que están también en Silva y que también están en Baez. ¿Sí? O sea, se encuentran los tres actores, que es que la percepción forma parte del imaginario. ¿Sí? Los tres lo dicen. ¿Sí? Los tres aceptan eso. De hecho, hasta la definición del imaginario dicen eso. La percepción es parte del imaginario. Ya está, no hay discusión. De hecho, para Armando Silva, que es más enfático, dice, el imaginario también es una actividad de la percepción. ¿Sí? O sea, dice eso, así está. Entonces, por eso dice, las ciudades tienen colores, las ciudades tienen olores, las ciudades que lo mide como a la respuesta. ¿Sí? Este tipo más operativo y dice, ¿cómo le voy a decir Bogotá? Oscura, blanca, negra, azul, listo, ya, una escala de colores, ¿cómo le parece a usted esto? Yo he visto que el instrumento se está aplicando en muchas ciudades, ¿no? Se imagina el proyecto de las lineales, ¿no? Se aplica, y de hecho yo lo trasladé a una investigación, donde recogí el concepto de sentimiento. ¿Sí? Que el concepto que más o menos nos encamina Silva, sentimiento. ¿Qué significa eso? Como el sentimiento es más social que la emoción. La emoción tendría siendo más reactiva.
¿sí? O sea, el sentimiento, por ejemplo, el amor es un sentimiento. El amor romántico latinoamericano, construido a través de las telenovelas venezolanas o brasileñas, es toda una industria, ¿no? Todo el simbolismo que está recogido ya tiene que ver con lo que dice Roberto, que está ya fijado. O sea, de hecho, los significados en muchos sentidos están fijados. O sea, el concepto de anclaje que se serviría aquí. O sea, están fijados, ¿por qué? Porque ya más o menos sabemos cómo la rosa es un símbolo del amor. En todos los fiestas de la modernidad o el día del novio, regalan una rosa que es roja y amor, ¿no? O sea, hasta la película, ya hay un símbolo que hace Sacando una rosa, la que encontré en el camino. está en una así, sí. Espera, para ir terminando. Entonces, claro, lo que dice Silva es, bueno, todo el tema de la percepción. Claro, lo que dice Baeza es que también el imaginario es una explicación del mundo. Entonces, claro, en ese sentido, una explicación del mundo. Lo decía Rico, es una intencionalidad sobre el mundo, ¿sí? Una intencionalidad que tenemos sobre el mundo. Es decir, cómo nosotros nos movemos. ¿Sí? De hecho, esta idea del imaginario y la representación es trasladar nuestra concepción de la existencia, tratar de explicarla, ¿no? O sea, en pocas palabras, diría yo. Entonces, la explicación del mundo o tiene una intencionalidad de cabeza y coincide Pinto a esa y sí, en eso. Entonces, yo me llevé varios meses cruzando los tres autores, ¿sí? Varios meses para poder entender si estos tres autores tenían una visión relativamente cercana del imaginario social. Y sí la tienen. Sí la tienen. Entonces, dice percepción, una explicación, y que el imaginario te lleva a intervenir o a actuar. Hay un grado de acción. Entonces, claro, este nivel que Baeza es el único de los tres, es el único, y esto lo conversamos con Ignacio, que dice, el arquetipo está ahí. Dice Baeza, el arquetipo junguiano está ahí. ¿Lo puedes tomar para entender el imaginario? Sí o no. Dice, no, eso lo dice Baeza, ¿no? Es opcional. ¿Por qué? Y aquí ya voy cerrando. Porque el tema es el siguiente. Cuando nosotros queremos investigar el imaginario, la representación, a mí me asusta el gráfico de Oscar. Me atormenta. Realmente me enloquece. ¿Ah? Realmente no, sí, yo lo vería, si fuera Oscar, yo estaría en estado de colapso mental. Ah, sí. El iceberg, ¿por qué lo digo? Porque, o sea, el problema acá, el problema es el siguiente. Yo no lo pensé anotar, después lo voy a desagregar, pero no te una cosa. Dice Oscar arriba, dice, el imaginario, más o menos son ritmos, son comportamientos, son prácticas, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas, ¿sí? Y abajo otro montón de cosas. Cuando, por ejemplo, acá la compañera que hablaba de percepciones, dijo, ¿dónde está usted? Usted me explicó un montón de cosas. O sea, te dijo, las percepciones, dijo, son pensar, explicar, no, dijo algo así como son creencias, son sentimientos, dijo, es algo subjetivo, son creencias, son sentimientos, dijo. Entonces yo decía, es que las creencias son una cosa. Desagregarlas teóricamente es el sentimiento, es otra cosa, dijo, o sea, entonces, ¿cuál es el estereotipo? Es otra cosa, el prejuicio es otra cosa, el estigma es otra cosa. Cada uno de estos elementos que aparentemente forman parte del imaginario de la representación vuelve loca, vuelve casi delirante el poder analizar el imaginario. Sí, porque tú dirías, claro, el imaginario son prácticas, son estereotipos, son creencias, son... ¿Qué cosas? Entonces, ¿qué termina siendo el imaginario? Un saco donde hay que meterlo todo. Esto me lo dijo Ismael Collins, un amigo mexicano. Entonces, ¿el imaginario qué? Es una vaina donde metes para adentro el mito, los prejuicios, los arquetipos. ¿Sí? O sea, si el puro mito ya es un tema. ¿Sí? El puro estigma desde Goffman ya es un pedazo de tema. Digamos, ¿no? O sea, si quisiéramos abordar la utilización de las conductas desviadas, ¿no? Inclusive de la escuela norteamericana, las conductas desviadas para el puro, los neocompanianos son un chorro de gente. Se ha dedicado a estudiar ese tema. Entonces, claro, el principal problema que tenemos, y perdóname con esto cierro, es que lo que yo estoy diciendo, Jimena, claro, es que uno en esto puede tomar una decisión de base.
mi experiencia, ya tantos años metido en esto, como decía, 25 años mirando distintos esfuerzos y escribiendo también y usando algunos conceptos y otros, qué sé yo, en mi trabajo, me he dado cuenta que en el fondo es algo que todos sabemos, ¿no? O sea, todas son herramientas para poder entender las experiencias, como decía Raymond, son focos, ¿sí? Son focos para poder entender. Si usamos a vectoriales, porque es lo más recurrente, el más institucionalizado, el mismo habla de institucionalizar, no se imaginará que lo hemos institucionalizado, claro, se usa, ¿no? Se usa, ahí está. Baeza, visto, CIPA, se usa para algunos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Que tenemos, yo de hecho anoche, antes de venir acá, o sea, anoche, yo decía, tenemos en la sociología un desafío, al menos en la sociología, lo digo porque es extremadamente interdisciplinario, ¿sí? Pero lo digo desde yo, porque yo he escrito, o sea, me he escrito con Enrique Carretero, lo imaginario a lo largo de los últimos 20 años desde la sociología, para una revista de sociología. Entonces yo decía, claro, hay un argumento central en esto que es social, ¿sí? Que es el imaginario social. Obviamente el debate es exacto de ello, sí, de hecho descompone todo lo que decía Roberto, de si es primero el huevo o la gallina, ¿no? El individuo o la sociedad, el individuo o el grupo. Es un debate que a lo mejor ya es público, ¿sí? Ya no tiene sentido en todo caso. Los psicólogos todavía dirán que usted tiene una enfermedad mental que hay que tratarla en el desván no, pero más allá de eso, yo creo que esto es una cuestión de una decisión técnica, ¿sí? Por eso yo recuerdo un profesor en España que siempre decía, esto es una tecnología del imaginario social, es una tecnología, decía, aquí hay una articulación teórico-metodológica que si tú, a él les decía que lo de Pinto era una tecnología, le hablaba así. Decía, usted ha desarrollado, ¿por qué? Porque a diferencia de Castoriadis, Pinto sí llegó a desarrollar un abordaje metodológico más poderoso, ¿sí? Un instrumental metodológico poderoso. Baeza quedó corto. Cita tiene un instrumental poderoso, ¿sí? Entonces, claro, ahí pues, hay que seguir. 2 minutos. No, breve, súper breve, sí. Me quedamos. Pues, gracias. Bueno, Felipe acaba de comentar 2 palabras con las que puedo iniciar perfectamente y no hay nada más transversal y nada más, que digo yo, que abarque muchas miradas desde las ciencias sociales que son esos conceptos. Pero cuando la compañera interviene desde el concepto de territorio, es ahí lo que suscita la intervención. Yo, en el ejercicio investigativo que se viene desarrollando en esta comunidad tan vulnerable, inicialmente se hace desde el primer acercamiento es pedagógico, pero cuando se llega a este contexto y se encuentra uno con tantísimas condiciones de vulnerabilidad, veíamos que lo primero que había que trabajar, conversar, atrapar, llamar, eran los niños. Y una forma de iniciar con ellos fue utilizar una metodología desde qué comprensión tenían ellos del espacio donde estaban. Y ahí es donde lo articulo con el concepto de teoría de territorio, porque estábamos utilizando, veníamos, hacía más o menos unos 8 años, utilizando un concepto alrededor del territorio desde lo social y desde lo imaginado del territorio, desde lo vivido, lo sentido, lo conversado, lo apropiado, y tiene que ver con una teoría que se llama geografía de la infancia, que se desarrolla en Brasil, tanto en Río de Janeiro como en Chivilcoy, como en Brasil. Esta teoría permite que a través de un insumo que es que el niño dibuje el territorio, empiece a expresar y a plasmar en una imagen una cantidad de elementos que a él lo conecten con el territorio. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo hicimos aquí en Colombia con 3 comunidades indígenas para conocer un poco con las universidades en Veracatíos de Frontino, con los indígenas Guayú y con los indígenas en la zona de Valledupar, de Pueblo Nuevo, exactamente, que tienen que ver con estas comunidades de la Sierra de los Motilones también.
Entonces, al acercarnos a las concepciones que tenían ellos de territorio, empezamos a utilizar la estrategia de hacer mapas vivenciales. O sea, una aproximación que se hace desde la cartografía. Y ese insumo desde la cartografía y desde esos mapas vivenciales sí nos permiten aproximar de una manera mucho más lógico que nosotros se hace en un solo encuentro. Hay que programar, pero de acuerdo a lo que yo quiero conversar. Y utilizamos ahí a Silva, ¿no? Entonces, a que te huele el terreno que tú vives, empieza por tu casa, por la calle que habitas, el lugar donde juegas, y luego, entonces, en el parque donde te encuentras. Y entonces, esas ideas nosotros las trasladamos porque ya habíamos terminado este ejercicio investigativo con los 3 grupos indígenas, entonces lo trasladamos la metodología al encuentro con los niños de Tocaimita, que es aquí la comunidad con la que ahora estamos trabajando. Y resulta que ellos sí nos dan una serie de elementos que uno no alcanza a como imaginar y no alcanza a referenciar dentro de una matriz, porque cada vez ellos entonces van acompañándolo de estas categorías que nosotros hemos agrupado a partir del tránsito que hacen en el territorio. Y es que ellos dicen que las calles de su barrio son seguras, que les genera miedo, que huele a basura porque es una zona de mujeres que reciclan, de familias que reciclan. Entonces ellos saben, por ejemplo, que cuando llegan los camiones de reciclaje y que huele y que sienten el camión, hay que bajar porque se van a encontrar algo que de pronto pueda vender, que es de precio, que es de valor. Entonces ellos son los primeros en salir corriendo, pues son los últimos que se van a llevar lo que pueda ocasionarles un valor, porque en el coge llega un camión lleno de toda la cantidad de papel y todo, llegan las personas grandes con los cajones y con las carretas, y los niños son los que se quedan aparte, pues porque el niño no alcanza a meter la mano, no alcanza a sacar, no alcanza. Entonces ahí se genera el territorio, en este caso este escenario es el sitio de tensión, y de tensión entonces bien, me da miedo, es inseguro, se ven los sujetos y las casas, hay que pasar por donde hay microtráfico, por donde lo maltratan a uno, lo miran. Una mamá de estas fue encerrada en una casa por más de 3 días, entonces él sabe que en esa casa hay gente mala. Entonces, fíjense toda la cantidad de elementos que nos pueden evidenciar y que pueden aportar a partir de estos mapas vivenciales, que es una de las estrategias de cómo nos acercamos a la comunidad. Entonces, son insumos que de pronto sí, en algún momento que llegamos a conversar en otro instante, entonces ahí estamos para... Bueno, con lo que manifestó en relación con si la percepción puede ser individual, ¿cierto? Ya mirándolo desde un punto de vista social, o sea, hacia el cuestionamiento, y al menos lo que hemos discutido nosotros, que planteamos de que la percepción puede ser individual, pero también puede haber una percepción social. Y que estas percepciones, como lo mencionaba ahorita el doctor Felipe, entonces, o sea, están influencian las representaciones sociales e incluso los imaginarios sociales. Y, por ejemplo, el tema de percepción individual, hay un ejemplo que ese lo tomó acá, pero lo planteó en una de nuestras discusiones, Roberto, si a ti cuando un niño te muerde un perro, bueno, un paréntesis aquí, la percepción deviene de un estímulo físico. O sea, está mediada por el aparato sensorial, ¿cierto? Entonces, si a ti cuando pequeña te muerde un perro, ¿cierto? La percepción que usted tiene en ese momento es de peligro, de amenaza. Y usted establece una representación mental de que un perro implica una amenaza. Y cuando usted vuelva a ver un perro, o sea, cuando vuelva a tener el estímulo, la percepción va a ser de peligro o de amenaza.
esa percepción es individual, ¿cierto? Aunque la representación de Aunque haya una representación social de las mascotas, muy bien. Ahora, ¿cierto? Nosotros podemos escuchar aquí, será similar al ejemplo que yo traía ahí. Podemos escuchar aquí que se active una sirena, ¿cierto? Tenemos la percepción de urgencia, de emergencia, ¿cierto? Y esa percepción puede remitir a una representación mental que tengamos con respecto a esa emergencia, que puede dar también unos comportamientos que pueden venir de una representación social. En ese caso, ¿cierto? Esa percepción de emergencia, que a todos nos puede, en su mayoría puede ser compartida por todos, puede ser una percepción social, ¿cierto? Esa es social. Entonces, sí cabe en este caso esas dos tipos, entre comillas, ¿cierto? Porque no sé si sería la palabra correcta, o al menos esas dos propuestas de percepción que estamos planteando. También, por ejemplo, la belleza, dependiendo de la sociedad en la que estés, es una percepción social. Es una percepción social. La belleza viene influenciada por unos imaginarios sociales, ¿cierto? Esos imaginarios sociales que se pueda tener, se materializan, ¿cierto? Se concretan, no se materializan, se concretan en unas representaciones sociales y por eso, no recuerdo la sociedad, ¿cierto? Pero en África, ¿cierto? Hay algunas tribus que la belleza es entre la mujer más largo tenga el cuello, más bella es, ¿cierto? Y eso es una percepción social. Usted vio a la mujer de cuello largo y le pareció bonita. Hay una colombiana que de latina que es de cuello corto, es fea, ¿cierto? Entonces, esa percepción está mediada por el estímulo sensorial y esa es social también, pero cabe el de las percepciones individuales. Espérame, ¿quién está después de la compañera? Yo voy a ser muy breve porque yo creo que empataba el debate que plantea Yuxil, creo que empataba con lo que plantea Valeria, y creo como que como le pegué a ver, espero que se haya recordado. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo creo que todos estamos de acuerdo todos que las representaciones imaginarias tienen una connotación social, lo conversábamos, ¿no? Hay que ver que los imaginarios yo creo que son un poquito más universalizantes. Yo voy a dar un ejemplo a partir de lo que ha dicho Felipe. Pero creo que el concepto de perfección, como está diciendo Oscar, lo que intenta, al meter ese concepto de perfección, lo que intentamos es rescatar el individuo por la individualidad. ¿Por qué? Porque si no, todo sería social. ¿Sí? Y a mí esto me parece un poquito peligroso. Con el ejemplo que tú planteas, el amor sería un imaginario social universal. O sea, es muy difícil encontrar una cultura en la cual no se haya constituido el imaginario, en este caso sería nuclear, del amor, que empatará con alguna figura arquetípica, seguramente. ¿Sí? Primer elemento. Si ese es el imaginario social, que es universal, luego tendríamos que ver cómo se representa socialmente en determinados contextos. Que se represente con una rosa roja el amor es acá, en un contexto occidental. Seguramente en otros contextos no va a ser la rosa roja. Estamos ya en el plano de la representación de lo simbólico, ya no estamos en lo imaginario, estamos en el plano de lo simbólico. Bueno, ¿qué pasa? Que esa rosa, como estabas diciendo, sí, tiene una percepción social y es que se asume que la rosa roja es bella. Y yo te digo, ¿por qué la rosa rosa es bella y no la rosa negra es bella? ¿Sí? Te parece horrible, pero mucho más costosa y difícil conseguir una rosa roja. Muy negra. Pero entonces no asocias la belleza a la rosa negra, solamente a la roja. Esto es ley. Pero si yo regalo una rosa a las colegas, ¿sí? La misma rosa roja, ¿sí? Puede haber una que la huele. Se puede ver, no sé, Elena puede decir, voy a cambiar. Porque para ella es muy importante que una flor huela, ¿sí? Para mí es muy importante, porque yo nací del campo, para mí es muy importante que una flor huele. No entiendo nunca
Sí. Entonces, ahí está la parte sensorial. Ahí eso ya es una percepción individual, que para mí esa flor pierde valor, entre comillas, porque no huele. ¿Sí? Pero evidentemente eso no quiere decir que, además de esa percepción individual ligada a lo sensorial, que es muy importante lo que está diciendo, es biólogo, no son biólogos. Los colegas son biólogos, por eso tiene esa parte muy clara y me gusta trabajar con ellos porque por esa parte lo percibo. O sea, yo creo que esta es la parte también de la RIF, que no solamente ojalá tengamos gente de las ciencias sociales por lo importante que es que haya médicos, psicoanalistas, neurólogos, etc. Entonces ellos, yo creo que eso nos... Sería, cortito, muy corto. en la visita de la que explicamos prácticamente la película, y la investigación para refiere un poco lo que decía. Pero bueno, esto va a ser muy breve, porque, bueno, retomo lo que estaba planteando Felipe, y este recorrido que ha hecho, ¿no? Y que evidentemente no es un funcionario de la cabeza que ha visto ni así. No. Nadie entra acá. Nadie se ha impresionado. Es como el canto y señas. Pero mencionaste. Y está lleno de... Oye, mira, yo creo que esa distinción, ese problema conceptual que tenemos, que lo plantea muy bien Felipe, tiene que ver porque, mira, cuando estaba explicando recién, tú en ningún momento, yo creo que incluso por ahorrar energía, no decíamos los imaginarios sociales. Tú siempre decías el imaginario. Nunca de los imaginarios sociales para esa cifra, Víctor, y me parece fantástico, porque yo creo que tiene una respuesta a eso. El imaginario tiene que ver, otra vez, lo siento, Durán Castoriadis, es la creación. Hay una profe, la Fátima Gutiérrez, es profesora de la Complutense de Madrid, no, en la Juan Carlos III. Yo hablé con ella a partir de esto del imaginario, lo imaginario y tal, y me dijo, Ignacio, es que te vas a morir con lo que pasó. Y le dije, ¿qué pasó? En el año 2000, Ediciones del Bronce, en Barcelona, publica el libro El Imaginario, de Durán. L'Imaginaire. Cuando ella le lleva el libro a Durán y le dice, mira lo que se publicó allá, Durán se cayó de espanto. Porque para él, claro, no tiene este matiz el castellano de el imaginario y lo imaginario. Entonces el libro se tradujo todo el rato hablando de lo imaginario, lo imaginario, lo imaginario. Y para Durán, lo imaginario es lo ficticio, lo fantasioso, lo que no existe. El imaginario es la cuenca donde descansan todas las imágenes producidas y por producir. El imaginario es la capacidad creativa. El imaginario es la capacidad creativa. Lo mismo que para Castoriadis. El imaginario es ese imaginario radical de crear lo nuevo. Pero nosotros hablamos de los imaginarios sociales. Es muy distinto. Los imaginarios sociales lo podríamos decir, y aquí me tiro el tejo súper pasado, un chilenismo muy bueno. Podríamos decir incluso las narraciones sociales, los relatos sociales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hay un texto, el de Jacques Le Goff, el imaginario medieval. Cuando él dice el imaginario medieval, él en ningún momento está hablando de la capacidad creativa del medioevo. Está hablando del espíritu del tiempo del medioevo, de las cosmovisiones del medioevo. Taylor, con los imaginarios modernos, que lo utiliza muy bien porque nos dicen en plural, dice, los imaginarios modernos, está diciendo de las cosmovisiones, de las ideas de la modernidad. Morán, en el 68, Edgar Morán, cuando pone el título, era El espíritu del tiempo, y él ahí trabaja, mira, voy a decir, un imaginario social. Un imaginario social que es el de la felicidad. En esa época, la época consumista, de los 60, etc. Y ahí tenemos un problema conceptual. Porque los imaginarios sociales son narraciones, son relatos, son cosmovisiones. Ese concepto de cosmovisión es gigantesco. Esos son. El imaginario singular es la capacidad creativa del ser humano. ¿Vale? Y que a veces lo llaman como la imaginación simbólica durante el imaginario radical Castoriadis. Pero ahí está. Es porque yo creo que nos hemos ido tomando como ideas, ¿no? La idea de Le Goff, ¿no? El imaginario del medioevo. Y lo repito, aquí en ningún momento él
la capacidad creativa individual. Lo único que hace de Bob en ese texto, y el otro 3 que ha escrito, 4 que ha escrito sobre ese tema, es las cosmovisiones, las creencias del medioevo. Los imaginarios sociales es muy distinto a el imaginario. Bueno, hagamos lo siguiente, mándame el Facebook cuando lo tengas listo. Mándale la chota. No podemos discutir. Yo te tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para es que yo estaba revisando. Ah, perdón. Es que se me preguntaba la compañera, pero si quiere, no sé, porque para... Sí, pero tenemos que llegar ahí. Sí. Bueno, sí. Bueno, igual les agradezco un montón porque, pues, bueno, yo pues, he entrado mucho más con la teoría de representaciones sociales, no he llegado al imaginario, pero sé una cantidad de cosas que no había querido profundizar, pero bueno, que están ahí. Entonces, como para retomar igual de las otras preguntas que me habían hecho y también igual hacerle como otras preguntas que surgen con toda esta discusión, entonces, bueno, pero igual con lo que estás ahí hablando, pues voy a coger esa primera porque sí me surge entonces, no conozco, no lo he leído, entonces sí que diría como esa aclaración, entonces ahí están como esas dos partes de lo de Durán y lo de Castorial, esta parte digamos como más estática de los imaginarios y esta parte digamos como eso, más creativa, más proactiva, más clave así hacia el futuro. Entonces, lo que quiero preguntar es eso, si uno entonces implica que se tiene que casar allí con alguno, o sea, es una forma de poder ver como, pues porque digamos en la teoría social, yo decir que algo así estable, que esto va a ser así para siempre, pues ya viene todo lo que pues, te dice sobre la agencia, sobre toda esta capacidad pues, de reinterpretar sí, digamos en las prácticas, entonces... Digamos que a mí, por ejemplo, hemos tenido muchos problemas ya con esto de decir que las sociedades latinoamericanas son régimen familiaristas, porque, bueno, es como esta idea de que eso significa nuestro atraso. Y bueno, esto era para decir que entonces ahí digamos que aunque encontramos esa impronta está allí, digamos, sobre todo desde la parte colonial, y que, o sea, pero, y aunque se quisiéramos otra cosa, o sea, los cambios son demasiado lentos, entonces, aunque la sociedad tiene unas transformaciones, esto, lo que pasó hace 400 años todavía está viviendo. Entonces, allá pues, hablamos de un poder hacer un holismo comprensivo, como poder comprender esas sociedades, pero al mismo tiempo entender las experiencias vividas. Entonces, bueno, era como a ver si había como un punto medio ahí que uno del cual no se pueda servir, digamos que, pues, para utilizar, ¿no? Yo de la manera, de la otra y eso invitamos un rato y darnos como retomar la pregunta de Oscar y si alguno que sabe eso. Bueno, seguramente no voy a, digamos, a estar a este nivel de profundidad en el análisis que tiene la red. Solo voy a relacionarme un poco con el caso que he presentado. Nadie ha referido nada, no sé si sentirme satisfecho o... Una de las reflexiones de lo de la apuntado nativo, el primero, creo. Sí, ya lo resumí que era dentro del el paradigma del exiliado que quiere retornar, hay un elemento que es la expectativa. Y todavía en este coloquio no ha salido este concepto de expectativas, ¿no? Saben ustedes que pues, Merton y entre otros en la sociología lo han ubicado dentro de sus estructuras de explicación como principal. Porque Felipe decía que hay como un curso que va de la percepción, la explicación y se pasa a la acción. Normalmente, desde el punto de vista de Merton, antes de la acción estaría la expectativa, ¿no? Es decir, un análisis de lo que previsiblemente el sujeto puede encontrar. Y entonces ahí sí, la acción. Y lo traigo aquí, no sé si sea pertinente o no, porque en los procesos de retorno, en los que efectivamente se comparten imaginarios, incluso entre distintas comunidades
lo vimos en el seminario que organizó Miguel en 2017, distintas comunidades de migrantes comparten imaginarios en torno al retorno. Ahí estaría, digamos, en consonancia con lo que tú afirmas del arquetipo. Pero luego los sujetos, incluso las colectivos incluso, tienen percepciones disímiles respecto de cómo puede ser ese retorno, incluso mediadas por los acontecimientos políticos, que es lo que se centra Wolfgang. Wolfgang dice, la dictadura chilena, golpe militar, es un acontecimiento central para el exilio, y un acontecimiento central para el retorno es, por ejemplo, aquel que hicieron en el 88. En nuestro caso, el acontecimiento central que determina es la firma del acuerdo de paz. De modo que esa expectativa, que como define Merton, que es la capacidad que tienen los sujetos de anticipar lo que va a ocurrir, realmente, digamos, precede la acción social. Están, digamos, los modelos de la acción social, Melucci, Darrow, que hablan incluso de la estructura de oportunidades políticas, que es ya no solo la lectura, la prelectura que el sujeto hace sobre un determinado acontecimiento, sino todo un esquema para planificar su acción social, ¿no? Entonces, bueno, era solamente eso, ver en qué lugar, si se puede encajar en la teoría que ustedes vienen ya trabajando hace tanto tiempo, esta cuestión de la expectativa social, la estructura de las oportunidades políticas, que tiene unos desarrollos muy largos, sobre todo en la teoría de movimientos sociales. Estatal, Luis Signer, Melucci, que escribió un libro muy importante también de cultura económica, publicado en México en el 97, y que bueno, que digamos que está sirviendo a los movimientos sociales para planificar su acción política del futuro. Era solamente eso. ¿Qué quiere hablar? ¿No? De comentar. ¿También? Oscar, y lo bueno, en tercer lugar. Así de manera de pronto muy rápida y no tan profunda, lo que dice María Fernanda, ¿no? Jason, el tema de la expectativa, sería posible irlo hilando con el tema de los sueños. Pero cuando digo de los sueños no es ese onírico, ¿no? Sino aquello que proyecto, ¿cierto? Y ese tema de los sueños está ligado a las cosmovisiones que se tienen en la sociedad y se concretan en algunas representaciones sociales, como por ejemplo el sueño americano. Entonces se podría ir mirando de pronto esa conexión con esos sistemas de significación, ¿cierto? Y yo tenía una pregunta, la voy a hacer así muy rápida porque me voy a retirar, tengo vuelo de pronto me coge de la Tengo que hacer una foto. Ignacio, yo estaba pensando, no profundamente, pero me he estado cavilando revisar el tema del arquetipo, ¿cierto? Porque se lo he escuchado a usted, se lo he escuchado a Roberto, pero entonces hoy con lo que alguna cuestión que manifestaste, algo me queda una duda aquí. Entonces, me dices si de pronto lo capté mal, que manifestabas que el arquetipo siempre va a ser el mismo. Es decir, el arquetipo es inmutable. Y si es inmutable, eso quiere decir que no tiene génesis. Y si es inmutable, quiere decir que no, claro, que no se puede transformar. Entonces, que no tenga génesis me preocupa. ¿En qué invita a biólogo? Ese tema que no tenga génesis, ¿de dónde proviene el arquetipo? Porque si no tiene génesis, o sea, ¿de dónde proviene? Y si tiene génesis, quiere decir que es susceptible de transformar. De pronto, muy difícil transformar, pero si tiene génesis, es susceptible de transformación.
Entonces, esa como provocación allí me hizo como tan impertinente. Eso se trata de... Espérate, estaba Yutsi. O si quiero responder, No, a la pregunta sí, porque de cómo es que hay que casarse, ¿no? Con Castorena y Durán, bueno, puedes tener una relación exclusiva o ser poliamoroso. Yo creo que también se repite un problema. Abierta. Sí, es decir, yo creo, cuando yo ahora veo mi tesis doctoral, yo en el mismo párrafo a veces cito a Durán y Castoriadis y están diciendo cosas distintas. ¿Sabes? Entonces, yo creo que, de hecho, para esto sirve. Este tipo de workshops que veo yo, no más que con un seminario, se puede, pero hay que ajustarlo, ¿no? Hay que ajustarlo, tomar una línea y decir, mira, yo voy por aquí, porque considero que si uno puede transformar, hay que tomar una decisión epistemológica. Sí o sí, eso por una banda. Lo otro, que no tiene génesis, yo creo que hay que volver aquí a la estructura antropológica del imaginario, porque Durán allí plantea que existen estos arquetipos que están aquí en el centro, que son inmutables, heroína, villano, familia, estas cosas que son ahí, son arquetipos, son modelos universales en el fondo. Y estos modelos universales no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque hay una parte biológica. Y aquí es cuando yo creo que ustedes van por la ayuda artística. Porque Durán, cuando él señala que hay un estructuralismo figurativo donde él se posiciona, y en esa figuración hay unos arquetipos, esos arquetipos provienen de un concepto filogenético. Y esa cosa filogenética tiene que ver con los tres gestos básicos que él plantea desde la biología. O sea, él cita biólogo en ese trabajo, que tiene que ver con el gesto postural, digestivo y copulativo. Son tres gestos universales de los cuales el ser humano no puede escapar. Y a partir de estos tres gestos se generan dos grandes regímenes de imágenes, el diurno y el nocturno. Y en estos dos grandes regímenes de imágenes es cuando se ubican dentro de los arquetipos. Ahí están más adentro. Pero los arquetipos vienen por una cosa simbólica, en primer lugar, no menos importante. Segundo lugar, no quiero poner una categoría, ¿no? De uno o dos, sino que están al mismo nivel, pero hay una cosa simbólica y otra cosa biológica, postural, digestiva, copulativa. Gestos humanos que hacen que nosotros entendamos el mundo como lo entendemos. Lo que cambia después, lo que cambia es el imaginario, ¿no? El imaginario, los imaginarios sociales están en un nivel, yo creo, un poquito superior, ¿vale? Mira, un ejemplo corto y me caigo. Voy a hablar, sí, yo cuando hice mi doctorado en Cataluña había un grupo muy importante de gente de Chile. Y me parecía muy curioso que cuando nosotros, los occidentales y occidentalizados, nos reuníamos entre sí, contábamos nuestras penas, lo que mal te había ido, oye, tuvo una ruptura amorosa, etcétera, etcétera. Lo comentábamos en el chat. Y las chinas nos decían, pero que esto es imposible, ¿cómo lo hacen? Porque si yo, confuciana, si yo te cuento a ti lo mal que estoy pasando, voy a destruir tu paz interior. ¿Sabes? Tiene una lógica distinta. Ella china no se iba a sentar con su amiga china a explicarle todos los males que ella estaba viviendo. Porque si ella hacía eso, rompía la paz interior. Nosotros los occidentales, si el día me pasa algo, yo llamo a Chunchil y me meto en gin tonic y te cuento todo lo que me está pasando. ¿Sabes? Aquí cambia la hora de psicólogo. Yo quería decir una cosa. De la percepción desde lo social individual, entiendo que desde lo social sale de contexto de esa cultura. Pero si se ve de lo individual, como usted comentaba, de una experiencia, todavía más de eco, incluso cuando llega a las presentaciones sociales, tendrían que mirarse el efecto panorámico, ¿sí? Visto de esa manera. No sé si es así. Pero segundo, cuando usted me ha hablado del imaginario, entonces yo digo, bueno, cuando yo ya tengo frente a una experiencia que a mí me ha marcado, a un nivel cognitivo alto, entonces podría ser que yo estoy desde un imaginario y no desde una percepción individual. Entonces, esa es lo que el eco que me está generando esto. Bueno, yo solo quería confirmar una serie. O sea, cuando decimos imaginario, el problema es que no estamos con claridad sabiendo qué es el imaginario. ¿Sí? O sea, porque no sabemos cuál es el mecanismo del imaginario, cuáles son sus palancas, digamos así. Si tuviéramos que decir cuáles son sus tres palancas, claro, ese rico,
la creatividad, ya, efectivamente, dice Castoriadis, la institucionalidad, la unidad del magma, no sé, el imaginario central, dice Silva, o sea, dice Silva, la percepción fundamental en esto, dice Pintos, percepción, explicación e intervención. O sea, si el imaginario cumple, para mí, desde mi perspectiva, ya sea con la perspectiva castoridiana de Durán, ya sea la de Silva, ya sea la de Baeza, si cumple con los elementos conceptuales que ellos apenas, no es llegar y hablar, porque el imaginario es una estructura profunda, no, es subdividir y clasificar. ¿Por qué? Cuando tú hablas, y ahí está la respuesta de Jason, cuando Jason dice, ¿qué lugar tienen las expectativas neptunianas? Hombre, lo de las expectativas viene desde marzo, el sistema mágico, o sea, más viejo todavía. Viene desde el Boas, las expectativas dentro del sistema. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí recurro al concepto de obra. Uno tiene que hilar, ¿sí? O sea, primero, en términos teóricos, ¿cómo funcionaría la teoría? Uno toma el constructo, porque las teorías son constructos, entonces uno toma el constructo y con ese constructo miras, ¡pum! Claro, hombre, somos limitados, estamos totalmente limitados. Entonces, si desde ese constructo usamos como recurso adicional las expectativas de Metron o de Parsons, qué sé yo, como constructo adicional, claro, ese constructo que nutre del imaginario, en mi visión del imaginario, en mi visión limitada o delimitada, así como la visión de la representación delimitada desde Yodelet o desde Advik o desde Moscovich. Sí, tengo mi visión delimitada, como decía usted, las teorías del origen de la vida, que son varias, ¿no? Y entonces uno tendría que delimitar eso y usarlo como un villaje. Es decir, este es un villaje, y claro, ¿por qué? Porque a lo mejor cuando estoy estudiando uno de los elementos imaginarios que este autor A dice, te aparece la idea de la ideología. Y tú dices, la cantidad de tipos de mitología. O como reafirman los compañeros, que el mito forma parte del imaginario, dicen los compañeros, ¿no? Entonces te aparece el mito. Entonces tú dices, claro, hombre, yo que trabajo estigma, sí que me interesa ese tema, el tema de las migraciones, ¿no? Pero estigma habría que entenderlo más en profundidad. Yo debo reconocer que mi comprensión del concepto de estigma es superficial. Sí, he usado vagamente algunos elementos que nutren el imaginario, digámoslo así, que nutren algunos de los componentes del imaginario. Digamos que es ese hilar, ¿sí? Porque tú podrías decir, claro, tú misma lo dijiste. ¿Cuál es la teoría que usaste en tu tesis? La del apego social. Ya. Apego social, conectó con representación. Hizo ahí el enlace. Pero ese es su aporte. Esa es su perspectiva. Capaz que en el futuro haga unos 3 postdoctorados más con unas 5 teorías nuevas. Digamos, ¿qué va a decir? Me va a tocar ir a andar, me va a tocar ir a buscar, este tipo me metió un problema. Entonces, me veo planteando, no alcancé a llegar, pero es que no, a lo mejor nunca vamos a llegar, porque obviamente es un esfuerzo y preciso explicativo siempre. ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes, claro, el tema del retorno es muy interesante, que lo hemos trabajado y estaba pensando, mientras todos lados tenemos que escribir el artículo juntos, porque efectivamente lo que decía del acuerdo de paz, nosotros lo investigamos un hito histórico y ahí se conecta la historia, se conectan otras cosas, y más allá de si el archivo es una herramienta útil, claro, es una de las herramientas útiles que le va a dar peso a la comprensión del imaginario. Yo siempre digo, en síntesis, si supongamos que todos fuéramos investigadores de un solo proyecto, somos 16 personas, y cada uno investiga, todos decidiéramos investigar el imaginario sobre algo. Claro, a lo mejor ahí tendríamos una interpretación profunda de ese fenómeno, de esa experiencia social profunda. Pero cuando a veces somos una tesis estructural uno solo, o en un equipo tenemos 2 o 3 personas que nos ayudan, ¿no? Y ahí quedamos. Entonces, nuestros recursos también son limitados en términos de comprensión de las proyecciones de posibles hilados que representan una colcha, ¿no? De posibilidades teóricas. Claro, te quedas por una. La clave está, y lo que siempre le digo a los estudiantes, la clave está en que si, por ejemplo, de servirme de estos temas, si utilizas el hábitus en Bourdieu, utilízalo bien. Sí, o sea, una lectura de todos los elementos que decía Bourdieu sobre el hábitus, ¿sí? Si está conectado con el campo, si está conectado con los capitales, que si cuál es la estructura de hábitus que tú vas a usar, tiene que ser bien utilizado como estructura teórica. Lo mismo pasa con el imaginario de las representaciones. Más allá de que interconectemos con la expectativa o con otro elemento de integración, que sea por otro concepto también muy interesante,
de la perspectiva más estructural funcionalista, o etcétera, etcétera, o de comunidad emocional, por ejemplo, no nos olvidemos que Maffesoli conecta el imaginario, que Maffesoli es uno de los que recupera para el imaginario lo emocional. Él habla de comunidades emocionales, del tema del neotribalismo. Sí, entonces, eso no lo tenía ni Baeza ni Cristo, hasta Silva, que sí lo tiene lo emocional. Entonces, claro, son distintas posibilidades, ¿no? O sea, que van conectando. Lo importante es agarrar bien la teoría y yo creo que está en un buen juego. Más allá de todas las innovaciones técnicas técnicas y teóricas, porque nosotros siempre hemos dedicado a eso, y probablemente eso es lo rico de este ejercicio, ¿no? Es una de las cosas más apasionantes, ese ejercicio transdisciplinar, interdisciplinar, donde se encuentran biólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, de todas las carreras, como usted, de otra disciplina, ¿no? ¿De qué disciplina es? Educador físico. Educador física, ¿no? Matemático, de todas las disciplinas, yo diría de todas. Lo que no hay médicos, quizás, ¿sí? Porque los médicos, la mayoría, para los hospitales se dedican a nada. Pero algún día lo tendremos, no sé. Entonces, yo creo que va por ahí un poco de eso, no sé si es un poco por ahí. Y además, hay que darle sustento a esto, porque una de las cosas que nosotros hemos identificado en el libro Estado de la Investigación de Imaginarios y Representaciones es el uso no más nominal de la categoría. ¿Sí? Entonces, la cuestión es realmente usar las teorías como herramienta, pero usarlas bien, o sea, cuidadosamente, ¿no? Para poder observar. Si después, yo sí, lo que siempre digo, si después ese fenómeno, o esa experiencia, se analiza con esa teoría y se hace una relectura, otra relectura, pues esas son las posibilidades de la investigación. Su tesis la vamos a leer ya que estamos una semana de entenderla. En el futuro la vamos a leer de varias formas. O sea, yo veo mi tesis que la defendí hace más de 10 años y digo, tengo que releer esta tesis. Pero me da cosas, me da tristeza. Sí, bueno, oye, conozco una cosa. Sí. Ay, perdón, se nos pasa. Dale unos minutos, que te vayan. No, es que justo iba en esa línea. Sí. Un poco en lo importante que es ir construyendo nuestros propios modelos para abordar las representaciones por los imaginarios, por las dos, ¿no? Y ver cómo esa ruta, porque como decía al principio, creo que sí, todos nos basamos como en la experiencia, pero la experiencia se compone de procesos muy profundos que a veces omitimos o damos por hecho. Por eso a mí me parecía muy rico esto de pensar la percepción, porque lo podemos ir construyendo y abordando. Y además, ¿a qué le vamos a dar importancia? ¿Por qué? Lo que decía Roberto. O sea, a mí lo que decía era, me parece importante rescatar la parte individual. Y yo creo que sí, pensando y dándole también peso al mismo proceso, ¿no? Que tiene muchas partes. Por ejemplo, en el ejemplo del perro, yo me quedaba pensando, porque me parecía interesante cómo, ante la mordida, que es materialmente algo muy fuerte, hay una reacción que es el dolor. Y el dolor es inevitable, pero, es un impulso, ¿no? O sea, es un proceso fisiológico que no se puede interpretar, está la mordida. Pero pensar este segundo paso de, bueno, la mordida como ya un acto de peligro o algo, eso ya tiene otra vuelta. Y pensaba en estas ceremonias, sobre todo indígenas, en las que he presenciado y he estado ahí, las ofrendas que implican un desprendimiento carnal, ¿no? Que implican una despegación carnal. Esas, en el momento que se están haciendo, hay dolor. Pero en ese mismo proceso hay una resignificación, no de peligro, no, sino de sagrado. Entonces, hay componentes y hay partes en el proceso que no podemos pasar de aquí a acá, sino tenemos que justamente tratar de entender eso para poder entender lo que estamos haciendo y cómo llegamos de la percepción a la representación y luego cómo también podemos hablar de los imaginarios. Pero bueno, era lo que me parecía. Porque es que la percepción está influenciada por el imaginario social, por la cosmovisión como tal. Por eso la parte de los Colegas, uno acá. Y, oye, pero antes de todo, démosle un aplauso por favor.
No, bienvenida. No sabía que no sabía que era no sabía que era ¿En dónde lo firmaste? Sí. Yo me quedo en ¿será? Mira que Las chiquitas, las grandes. alcanza. Miren.